A ver, veamos entonces. Estuvimos analizando el comportamiento de un diodo cuando es polarizado, ya sea de manera directa o ya sea de manera inversa. Entonces, identificábamos en el comportamiento del diodo ciertamente la zona de polarización directa, en donde se observa que en un punto determinado se inicia el proceso de crecimiento muy rápido de la corriente, ¿no? Esta corriente va a poder ser limitada únicamente por elementos externos. ¿Cuál es el elemento externo que limita la corriente? La resistencia que normalmente se coloca en serie con el diodo, ¿no? Este es en la forma más extensa, la forma en la que vamos a conectar los diodos. Existen algunas otras aplicaciones en donde el diodo va a ser conectado sin un resistor de manera directa, pero sí la salida de ellos va a estar conectado a una carga, ¿no? Que no es el vacío, ¿no? Para evitar que esa corriente crezca excesivamente y termine malogrando al diodo. Bien, tenemos el comportamiento del diodo. Nuestro análisis ha estado centrado básicamente en conceptualizar el diodo en una aproximación, en una primera aproximación al diodo real, ¿no? Recuerde que el diodo presenta dos comportamientos, ¿no? Uno en estado de conducción, cuando el diodo es polarizado directamente, y el otro es cuando el diodo es polarizado inversamente, ¿no? Entonces tenemos ahí el doble comportamiento que tiene: polarización directa, polarización inversa, circuito cortocircuito, circuito abierto. Ahora, dentro del modelo del diodo tenemos aquí el modelo ideal, ¿no? El diodo ideal. El diodo ideal es un diodo que consideramos que va a entrar en conducción cuando el voltaje en polarización directa que le aplicamos supera el 0 voltios, ¿no? Un poquito más de 0 voltios ya el diodo entra en conducción y la corriente crece de manera ilimitada. El otro modelo es en el que el diodo ciertamente no inicia su proceso de conducción en 0 voltios, sino más bien en el voltaje umbral. Es una aproximación un poco más realista, ¿cierto?, a lo que viene a ser el comportamiento del diodo. Aquí en este gráfico vemos en color negro el comportamiento real, ¿no? La curva BI de un diodo real. Entonces, en celeste estamos viendo la curva característica de un diodo ideal, ¿no? Entonces, la aproximación del cual hablamos es aquella en la que el diodo va a entrar en conducción, o sea, la corriente va a ser 0 en todo este tramo, hasta aquí, ¿no? Y luego entra en conducción aquí, de esta manera. O sea, es similar al modelo ideal. Este es el que vamos a utilizar de manera frecuente en cuanto al modelo del diodo, ¿no? Por eso es que cuando hemos estado haciendo el análisis, en nuestro análisis conceptualizábamos que la diferencia de voltaje entre el ánodo y el cátodo debería superar el 0,7 voltios, ¿no? Si se supera el 0,7 voltios, entra en conducción, y cuando entra en conducción, de acuerdo a este modelo, el diodo va a desarrollar entre bornes un voltaje igual a 0,7 voltios, ¿no? Ese es el análisis que hacíamos aquí, ¿no? Entonces vimos algunos ejercicios, ¿no? Y vamos a continuar viendo otros. Entonces todos estos análisis están relacionados con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Estuvimos viendo
Vamos a ver este ejercicio, por ejemplo, un ejercicio en donde tenemos diodos en paralelo. Hemos visto un ejercicio en que colocamos diodos en serie, ¿cierto? Ahora vamos a ver uno en el que se colocan diodos en paralelo. Vamos a ver. ¿Dónde están estos ejercicios? Aplicaciones. Aquí está. Bien, aquí está. Veamos estos dos ejercicios planteados aquí. Bien. En este ejercicio, por ejemplo, nos piden analizar y determinar el voltaje de salida B sub 0. Habíamos indicado de que en este procedimiento, el decir que aquí tenemos más 20 voltios en realidad significa que por este lado tenemos una fuente algo así, ¿no? Vamos a... Tendríamos aquí más menos, ¿no? O sea, esto que aparece como más 20 ahí es como si estuviésemos conectando una fuente de un valor de 20 voltios con esa polaridad. ¿Sí? Así. ¿Sí? Entonces, ya está. Entonces aquí vamos a ver si estos diodos están o no están polarizados directamente. Están en paralelo. Y ambos son de silicio. ¿Qué ventaja tiene la conexión de dos diodos en paralelo? Teóricamente, la ventaja que presenta es la distribución de corrientes. Vale decir, si, por ejemplo, necesitamos un diodo que soporte, digamos, 5 amperios de corriente y solamente tenemos diodos que soportan 2 amperios, ¿sí? Entonces podríamos colocar en paralelo tres diodos en paralelo y tendríamos la posibilidad de soportar hasta 6 amperios. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor.
Ok. Una consulta. Entonces, sí, sí, dígame. Yo había justamente leído que si yo pongo, por ejemplo, dos voltajes, fuente de voltajes en paralelo, tienen que ser iguales para que pueda pasar este voltaje, porque si no son diferentes, pues hay errores. Me preguntaba si eso Claro, ocurre para el diodo. claro, en este caso, cuando están en paralelo, se entiende de que el voltaje que se va a desarrollar entre bornes va a ser el mismo, tanto para este como para este otro, ¿no? El asunto es el siguiente, ya que toca el tema, de que idealmente, nosotros suponemos que este diodo va a entrar en conducción en 0,7 y lo mismo lo va a hacer este otro simultáneamente. Pero cuando revisamos la hoja de especificaciones, ¿qué es lo que acotamos en algún momento? Y que un poco lo contrastamos con el modelo del diodo en el simulador. Que el diodo tenía un abanico bien amplio, ¿no? Desde 0,65 hasta 1 voltio, ¿cierto? En estado de conducción, ¿sí? ¿Recuerda? O sea, un diodo real, no exactamente va a entrar en conducción en 0,7. Ese es como un valor promedio. Para uno de silicio, dice aproximadamente entre 0,65 y hasta con 1 voltio que puede desarrollar entre bornes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en esa situación, este diodo empieza su estado de conducción en 0,65 y este inicia todavía su estado de conducción en 0,7? Entonces, cuando se desarrolla 0,5 voltios aquí, este está conduciendo y este todavía no. ¿Sí? Entonces, ese supuesto de que tendríamos 2 o 3 diodos soportando toda la carga de corriente, en este caso falla, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir eso? Va a producir el deterioro de este de aquí, porque toda la corriente va a pasar a través de él, no se va a distribuir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa situación es una situación que se presenta de manera real. Eh, Hay un proceso electroquímico que se ejecuta el, sobre el cloruro, agua con sal, ¿no? Cloruro de sodio, ¿cierto? Y que se busca hacer la descomposición. O sea, el cloro se produce mediante la descomposición del agua con sal, de la salmuera, ¿no? ¿Sí? La salmuera se somete a un proceso de electrólisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inyecta corriente, ¿no? A esa cantidad de salmuera y se produce una reacción química de separación. Bien, entonces yo he tenido la oportunidad muy joven, cuando todavía recién estaba haciendo mis prácticas preprofesionales, de trabajar en una planta o de practicar en una planta de producción de cloro. Y su sistema estaba compuesto por una serie de diodos, ¿no? De diodos que eran de potencia, ¿no? Y que se conectaban en paralelo, ¿no? Y era frecuente, o sea, dentro de las actividades de mantenimiento era frecuente hacer cambios de diodos, ¿no? Y una de las preguntas que se solían hacer ellos es, pero ¿por qué es que se malogran, no? ¿Por qué es que se malogran los diodos con determinada frecuencia? ¿No? Y lógicamente la respuesta a esa interrogante es eso, de que no todos los diodos presentan el mismo valor umbral, sino es un rango, ¿no? Y conforme eh, ya se va degradando porque está trabajando, entonces los valores podrían ser mucho más bajos, ¿no?
El problema es que cuando este baja su valor para que entre al estado de conducción, entonces lleva la peor parte, ¿no? Porque entra en conducción y asume toda la carga de la corriente y es el que termina malográndose, ¿no? Entonces, una vez que se malogra el diodo, los otros empezarán eh, digamos, llevar una parte mayor de la carga. Pero el hecho de que deje de funcionar uno o dos puede provocar masivamente el deterioro de los diodos, ¿no? Porque esto normalmente estaban en grupos de tres diodos que estaban en paralelo, ¿no? Para poder manejar la carga. Entonces lo que su compañero dice tiene bastante significado aquí, ¿no? O sea, el voltaje aquí de estos que están en paralelo, lógicamente tiene que ser el mismo. Y partimos del supuesto de que eh, los diodos van a entrar en estado de conducción simultáneamente al valor del voltaje establecido, ¿no? Teóricamente, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero bueno, nuestro análisis va a la parte teórica. Bien, entonces, si es que uno conduce, el otro conduce, ambos conducen, ¿no? En este caso, si este es cero y no hay caída de voltaje, este es cero, ¿cuánto es la diferencia de potencial entre bornes de este diodo? ¿Cuánto sería la diferencia de potencial entre bornes de este diodo? Si consideramos que aquí no hay caída de voltaje. Los mismos, profesor, se mantiene. Claro, el mismo 20 voltios, ¿cierto? Entonces 20 voltios es suficiente como para que estos diodos entren en conducción, ¿no? Entonces lo que va a significar ciertamente de que la red, así como está, entraría en estado de conducción. Entonces lo que significaría ahora es de que estos diodos, ¿sí? Estos diodos se comportarían como si fuesen eh, fuentes de voltaje, como si se tratase de fuentes de voltaje con la polaridad en la dirección que se presenta ahí, ¿no? Vamos a retirar esto y aquí tendríamos más y por aquí menos, ¿no? Igual aquí vamos a tener más y menos. Bien, así es como quedaría nuestro circuito, ¿no? Con un voltaje, ahí está, de 0,07, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un voltaje de más 0,7 menos, ¿no? Igual aquí, más 0,7 menos, ¿no? Así es como estaría quedando nuestro circuito, ¿no? Ahí está. Bien, entonces en el circuito así compuesto, ¿cuánto sería ese valor de voltaje V sub 0? Rápidamente. Ese V sub 0, ¿a qué será igual? 20 menos 0,7. Así es, sería 20 voltios menos 0,7.
¿no? Que sería igual a 19.3 voltios. Ya está. Ya respondimos la pregunta. ¿Y la corriente ID a qué será igual? Cero, profesor. Entonces, ¿cero? No, ¿por qué tendría que ser cero? Para que el circuito de diodo sea constante. Si toma como malla, Ya, tome como malla. Si toma como malla, como no hay elemento resistivo, la corriente ID no, o sea, digamos que el valor de ID no tendría importancia, ¿no? Porque dice el voltaje de la fuente aquí menos 0,7 y por aquí más 0,7 se cumplió, ¿no? Cero, la suma de voltajes es cero. No necesitó la corriente. Fíjese, la corriente a través de esta resistencia de 4,7 kilo ohm, ¿a qué es igual esa corriente? ¿Puede calcularse o no? Sí, ¿cierto? Porque va a ser B sub 0 entre 4,7 kilo ohm, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Hágase el cálculo, que sería 19.3 entre 4.10, profesor. 4,7. Ajá, ya sería 4,10, 4.1. ¿no? Ok, Sí. 4,1. 4,1 1 Miliamper. miliamper, ¿no? Ya está. Pero ¿esto qué es? ¿Esta corriente qué es? Esta corriente es, ¿cierto o no? La corriente, si aquí decimos que hay una corriente ID, ¿qué corriente va a estar circulando por esta otra rama? Si por También aquí hay ID. ID, también ID, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? ¿Cuál es el sentido de colocar diodos en paralelo? ¿Cuál es el sentido? Es como, ¿cuál es el Aumentar sentido la de corriente. colocar, claro, cuál es el sentido de colocar baterías en paralelo? Si yo coloco baterías en paralelo, lógicamente, como su compañero nos acotó ahí, tienen que tener el mismo valor de voltaje, ¿cierto? ¿No? Ya, entonces, pero ¿cuál es el sentido? ¿Por qué tendría que colocar baterías en paralelo? para que pase medir corriente. Claro, para poder, digamos, proporcionar una cantidad mayor de corriente al elemento que estamos conectando, ¿no? Si conectamos solo una batería a ese elemento, va a tener el voltaje de la batería, ¿sí? Pero esa corriente que le está exigiendo podría ser superior a la que esa batería única me puede dar. Entonces, en ese sentido es que, ¿cuánto de corriente necesita este aparato que se va a conectar a las baterías para funcionar? Necesita 1 amperio, ajá. Y esta batería sola, ¿cuánto me proporciona? Me proporciona medio amperio. Si necesito 1 amperio y este a lo más me puede proporcionar medio amperio, entonces necesitaría 2 baterías como mínimo, ¿cierto? Para poder satisfacer la demanda de corriente. Y si le pongo 3 y 4, va a trabajar bien con holgura, ¿no? ¿Sí? Porque ahora voy a tener una capacidad de 2 amperios y normalmente esta carga conectada requiere 1 amperio, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 2 veces la corriente I sub D, ¿no? Esto va a ser 2 veces I sub D. Entonces, de aquí, dígame usted cuánto es I sub D. Sería la mitad de eso, ¿no? 55. 2,55 miliamperes. Ya está. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ya. Ahora, 2.05, profesor. perdón, 2,05. A ver, vamos a ver.
Vamos a ver, aquí es 2.05. 0.55. Así es. 4.1. Ajá. Profe, Ya. Sí, una pregunta más. dígame. Entonces, cuando yo uso diodos, digamos que el tiempo que dura la pila es la mitad de lo normal porque eso es el doble, o es que dura más. Cuando, claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Si usted tiene que una una pila sola, conectada a una carga de un valor determinado, ¿no? Le dura 1 hora, ¿no? Si usted pone dos pilas de esas en paralelo y lo conecta, le va a dar una duración del doble, ¿no? Si usted pone 4 pilas de esa a esa misma carga, le va a durar 4 veces más el tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de en este caso, que cada una de las baterías va a estar trabajando a un nivel de descarga menor a la que inicialmente tenía, ¿no? Si trabajaba sola, el nivel de descarga era rápido, ¿no? Por el consumo, o sea, por toda la corriente que tiene que circular, el proceso químico interno hace que rápidamente baje su diferencia potencial y se descargue, ¿no? Pero si le ponemos en paralelo, entonces ese proceso químico es más lento debido a que la corriente por cada una de las pilas es menor, ¿no? Y entonces el tiempo de duración es mayor, ¿sí? Esa es un poco la lógica ahí, ¿no? Entonces una de las cosas que, por ejemplo, debe de usted tener en consideración es el de las pilas alcalinas y las pilas normales, ¿no? La alcalina tiene el mismo voltaje que la normal, una triple A, por ejemplo. Pero una alcalina dura más. ¿Por qué dura más? Una de las razones es porque su capacidad de corriente, suministrar corriente, es superior a la de la pila normal, ¿no? Si entonces la pila normal, pues a lo más te permite que tú puedas extraerle, digamos, 0.5 amperes, vamos a decir así. Mientras que esta alcalina tiene la capacidad de poder tener más corriente. Entonces, si ambos son, en este caso, sometidos al mismo esfuerzo, ¿no? El proceso de descarga, en el caso de la pila normal, va a ser más rápido, porque él va a estar trabajando sobre su valor umbral, ¿no? De diseño, mientras que la alcalina está trabajando alejado de ese valor, ¿no? Un efecto que normalmente se observa en las baterías, en las pilas, cuando está trabajando en el límite de su capacidad de corriente es el calentamiento, ¿no? Entonces una pila empieza a calentar porque lo estás llevando al límite de su operación, ¿no? Y esto es válido no solo para las pilas, sino también para las baterías, ¿no? O sea, las baterías, eh, las diferentes baterías, usted debe haber visto baterías para autos que todas son de 12 voltios, por decir, todas son de 12 voltios, pero unas son más pequeñas, otras más grandes y otras más grandes, ¿no? Y dentro de las características constructivas que están relacionadas con el tamaño es el número de placas que tienen, ¿no? Este es de, por decir, de 8 placas, de 10 placas, de 13 placas, de 15 placas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre todas ellas? Todas son de 12 voltios. Es la máxima capacidad de corriente que te van a poder entregar. Lógicamente, el que tiene una cantidad de placas mayor va a ser capaz de entregarte más corriente, ¿no? Entonces, esas baterías van a ser utilizadas en los equipos que exigen más corriente, ¿no? Sí, entonces, un auto pesado, grande, ¿no? Con un motor grande, normalmente va a exigir. Entonces, la especificación de las baterías para el caso de los carros está relacionado con eso, ¿no? Un carro de bajo consumo de energía pues puede requerir una batería pequeña, ¿no? Una de 10 placas puede gastar, ¿no? Mientras que para otra, por su sistema de arranque que tiene, podría ser necesario una de 15 placas, ¿no? Bien.
Pregunta, ¿cómo cambiaría todo esto si en esta situación misma tenemos lo siguiente? En este mismo ejercicio tendríamos esto. Aquí, a ver, ¿qué va a suceder aquí? Supongo que solamente pasaría corriente por el silicio nada más. ¿Por el de silicio o por el de germanio? Por el, ¿Cuál es el que entraría en conducción de forma más rápida? ¿El de silicio o el de germanio? El de el silicio. germanio, el de germanio tiene un voltaje umbral de 0,3, ¿no, profesor? Claro, así es, 0,3. Ento- Bueno, yo lo veo como una analogía con los resistores, ¿no? Ajá, Los resistores que ofrecen menos resistencia, o sea, que tienen menos valor, tienen menor caída de voltaje. En todo claro. caso, por ahí se iría la corriente, ¿no? Sí, el, Por el- el que el tiene menor análisis caída es de voltaje. correcto. El análisis es correcto, ¿no? En este caso, el proceso de conducción se va a producir primero en el diodo que presenta un menor voltaje umbral, ¿no? Entonces, quien conduciría primero sería el diodo de germanio. Y cuando el diodo de germanio entra en conducción, ¿qué es lo que va a suceder? Si el diodo de germanio entra en conducción, ¿qué pasa? Enclava su valor de voltaje entre bornes de 0,3, ¿no? Y no lo deja crecer, ¿sí? Lo que va a significar que este diodo de silicio no entre al estado de conducción, ¿no? ¿Ya? Entonces, este no conduce, está como circuito abierto, ¿sí? Este está conduciendo y ahora sí, esta corriente ID va a ser igual a B sub 0 entre 4,7, ¿no? ¿Sí? B sub 0, igual que en el caso anterior, será el voltaje de 20 menos la caída que se va a producir en el diodo de germanio, que es 0,3, ¿no? Entonces, esto es 19,7 voltios. Ya está. Luego decimos que la corriente ID va a ser igual, la corriente ID va a ser igual a 19,7 entre 4,7 kilo ohms. Y esto es igual a, ¿cuánto sería esa corriente? Hagan la división. Por aquí tenemos 19, 4.19. 4,19. 4,19, esto es miliamperios, ¿no? Ya está. Sí, tenemos B sub 0 y tenemos el valor correspondiente. ¿Está claro? Podríamos aquí
Ya, entonces esto es lo que tendríamos aquí, ¿no? Más 0.3 menos. Tenemos aquí. Oh, bien, ahí está. Para la explicación del caso. Bien, veamos ahora este otro ejercicio que tiene más o menos una connotación similar. Está. Ahí está. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como uno es directo y el otro inverso, no pasa corriente por el inverso, solamente por el directo, supongo. Ya, claro. ¿Cuál es el directo y cuál es el inverso? ¿Cuál está en polarización directa y cuál está en polarización inversa? El directo es el que está a la derecha, Este de aquí. sí. Ya, a ver, hagamos el análisis. Más 15 voltios en este punto, es en ambos, está en más 15. Y este menos 5 significa desde tierra, supongamos que no hay caída de voltaje aquí y menos 5 aquí, ¿no? Sí, tendríamos 15 y menos 5. La diferencia de potencial sería 20 voltios aquí, bajo este análisis, ¿no? Y por este lado sería polarización inversa, ¿no? Este estaría a un potencial menor que este otro. Entonces, este diodo de silicio no conduce y el único que estaría conduciendo sería este de aquí, ¿no? Entonces, eso significaría esto, ¿no? Esto va a estar abierto. Este diodo va a estar abierto. O sea, no conduce, ¿no? Pongámosle así. Y este otro también. Ahí está, ¿no? Y en este diodo vamos a tener que está en estado de conducción y como está en estado de conducción, el voltaje que vamos a tener aquí entonces tenemos aquí más 0.7 menos, ¿no? Así es como estaría, ¿no? Bien, el circuito queda así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor de la corriente ID?
B sub 0 se puede calcular rápidamente, ¿cierto? B sub 0 ¿a qué es igual? B sub 0 ¿a qué es igual? 15. Se mantiene. No, 15. 14.3. Claro, 15 menos 0.7, ¿no? Igual 14.3 voltios. Ya está. ¿Qué más? Si conozco ese valor de B sub 0, puedo conocer esta corriente a través de esta resistencia, ¿cierto? Pero esta corriente a través de esta resistencia es esta única corriente que existe aquí, ID, ¿no? Esta corriente ID va a venir por aquí y va a bajar por aquí, ¿sí? Entonces, esta corriente ID va a ser igual a B sub 0 entre 2.2 kilo ohms. Entonces, ¿cuánto es esa corriente? ¿Cuánto es? ¿14.3 entre 2.2? 6.5. 6.5. 5. Sí. 5 miliamperios. Ya está. Bien, yo creo que está claro, ¿no? Suficiente los ejercicios. Ahí tienen para entretenerse algunos ejercicios más. Por si acaso, ¿tienen esta literatura ustedes? ¿Tienen el libro, la copia de este libro? No, profesor. ¿No? Este Ya, libro se no los lo voy a, tenemos. se los voy a compartir, ¿ya? Esto les Muchas voy a pasar. gracias. En Univirtual lo voy a poner, ¿ya? Bien. Igual, todos estos ejercicios van a poder resolverlo del mismo modo. Veamos por aquí. Esta es una tipología de otro ejercicio que nos permite implementar las compuertas AND y OR, dice, ¿no? A ver. Problema, dice, determine B sub 0 para la red de la figura 239. Figura 2.39. ¿Dónde están? 2.39. Esto está más arriba. Debe estar en otra parte. 242, figura 259. Ya. Vamos a ver la pregunta 18. ¿Sí? La 18 está relacionado con la figura 2.159, que es este de aquí. Nos dice, determine B sub 0, el valor de B sub 0 para la compuerta OR. Lógica negativa. Bien, vamos a ver. Ya está. Veamos entonces, ¿no? ¿Cuál es el valor de B sub 0 ahí? El diodo de silicio que está en la parte superior, este diodo, ¿cuál es su estado? Directo. Polarización directa. A ver, Sí. veamos. Claro, suponiendo de que no hay corriente aquí, ¿no? Entonces este está a 0 voltios, que es el valor de referencia, 0 voltios, y tengo 0 y aquí menos 5, ¿no? O sea, el valor, la diferencia potencial entre bornes de este diodo de silicio es superior a 0,7, sí, ¿cierto? Polarización directa. Entonces este diodo de silicio está conduciendo. Si este diodo de silicio está en estado de conducción, quiere decir que el valor del voltaje en este punto, ¿cuánto sería? Si no, nos vamos aquí. Menos 4.3. Claro, menos 4.3. O sea, primero determinamos que este diodo está en estado de conducción. Al determinar eso, podemos pasar ya al modelo circuital, ¿no? Si este está conduciendo,
entonces se va a comportar como si este fuese, como si fuese una fuente de voltaje con esta polaridad. Ahí va, ¿no? Y el voltaje entre bornes sería más está en esa dirección, está al revés, ¿no? La polaridad es al revés. Si este es el diodo, su polaridad es al revés. Esto debe ser más y este otro debe ser la parte negativa. Así estaría, ¿no? Más menos. La polaridad, ojo, la polaridad es muy importante aquí. Si esto es menos y esto es menos 0.7 más, ¿no? Así es como está. Así es como está este diodo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el valor del voltaje en este extremo, aquí en este punto? ¿Qué Menos voltaje? 4.3. Menos 4.3, ¿no? Menos 4.3 voltios. Ya está. Entonces, con ese valor de voltaje de menos 4.3 voltios, la pregunta es, ¿cómo está el otro estado? El estado del otro diodo. ¿No? Tenemos esto. ¿Cómo está este otro diodo? Este punto está a un potencial menor que este de aquí, ¿no? Por tanto, el diodo no está conduciendo. O sea, lo que va a significar que este diodo no conduce y su comportamiento es como si estuviese abierto. Ahí. Ya está. Entonces, ¿ves su cero a qué es igual? 4 menos 4.3 voltios. Bien, a ver, hagamos el análisis correspondiente como si se tratase de una tabla. En una tabla nosotros probamos, ¿no? Si es una compuerta OR, me dice, lógica negativa, tendría yo esto, ¿no? 0, 0. Si es OR, 0, ¿cierto? Así sería, ¿no? Luego 0, 1, 0, 1 y la respuesta es 1, ¿no? ¿Qué más? 1, 0 y la respuesta es 1. 1, 1 y la respuesta es 1 también, ¿no? ¿Sí?
Esta es la tabla de un OR, ¿verdad? La tabla de verdad. ¿De acuerdo o no? Esto correspondería a, vamos a decir, una de las entradas, ¿no? La entrada A y el otro sería la entrada B, ¿no? A, B, y la salida correspondiente, lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue sería A OR B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, en lógica negativa, vamos a tener nosotros lo siguiente, ¿no? Eh, sería, en lógica positiva, tendríamos que 0, o sea, es 0, ¿no? Y más 5 voltios sería 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, lo que hemos probado, supongamos que este sea la entrada, podríamos poner, a ver, esta podría ser la entrada A, ¿sí? Y esta es la entrada B, la entrada B, AB, ¿sí? Ahí, AB. Entonces, 0 menos 5. O sea, el 0 es 0 y el menos 5 en este caso vendría a ser 1. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces sería 0, 0 voltios, 0 voltios es 0 y menos 5 voltios es 1. Entonces, el resultado que debería tener aquí debería ser teóricamente menos 5, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Si tengo ahora menos 5 voltios y 0, poniendo esto, el resultado va a ser menos 5. Ya, si tengo ahora, perdón, 0, 0, me falta uno acá. 0, 0, falta el 0, 0. El primero es 0, 0, 0 y cuyo resultado es 0, ¿no? Y el cuarto sería 1, 1, menos 5 y menos 5 y el resultado es menos 5. Ahí está. Vamos a ver. Lo alineamos. Ahí. Entonces, esta sería la tabla ya en términos de los voltajes que vamos a aplicar a la compuerta, ¿no? Pregunta. ¿Cumple o no cumple? Porque de antemano aquí en el ejercicio nos dicen en la compuerta OR, ¿no? Aquí nos dice. Dice, determine B sub 0 para la compuerta OR lógica negativa. Es este, ¿no? Que es esta figura que es la que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, a ver, ciertamente es una compuerta OR, verifique. ¿Ya? ¿Qué pasa si pongo 0 y 0? ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo esto? Ensayo con 0, 0, 0, 0. ¿Qué es lo que me va a dar? 0. 0, ¿cierto? Cumple. Ya. ¿Qué pasa si aquí
pongo 0 menos 5. Ya hemos visto aquí que nos sale menos 4.3. Bien, normalmente cuando se trabaja en electrónica para la parte digital, se establecen ciertos valores umbrales, ¿no? Por ejemplo, podría ser en este caso de que 0, o sea, el valor lógico 0 puede ser un voltaje que está entre 0 y 1 voltio, ¿sí? Y el valor lógico 1 puede ser un voltaje que está entre 4 y 5 voltios, o menos 4 y menos 5, ¿sí? Entonces, si el resultado de V sub 0 menos 4.3 voltios, estaríamos suponiendo de que se trata de un 1, ¿cierto? O sea, menos 5, ¿no? Que sería este valor de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si ahora pongo menos 5 y 0? O sea, si invierto aquí, esto abajo menos 5 y arriba 0. El resultado no va a cambiar con respecto al anterior, ¿no? Nos sigue dando menos 4.3. ¿Qué pasa ahora si aquí pongo menos 5 y menos 5? ¿Qué va a suceder? Hecho el análisis, vamos a tener que ambos van a estar conduciendo, ¿cierto? Ambos están en estado de conducción y el valor del voltaje V sub 0 va a ser igual a 4 menos 4.3, ¿no? Que es igual a menos 5. ¿Está claro? Profe, Sí. si fuera entonces, en el último caso, 1, 1, sería menos 5 arriba, menos 5 abajo y actúa como paralelo. Claro, pero para efectos del voltaje eso es indistinto, ¿no? Claro, tiene razón. Claro, para el término de voltaje es indistinto, ¿sí? Va a haber una, digamos, una distribución de corrientes, pero lo que me interesa es el voltaje, ¿no? Esto vamos a... Se fue. Bien. Entonces, ahora veamos este otro ejercicio en esa misma línea. A ver, analice este circuito, ¿sí?
A ver, hagan el análisis ustedes, este circuito, ¿sí? En términos generales, podría plantearse el ejercicio de esta manera. Vamos a ponerlo de manera general. Eh, ahí, si decimos que esta es la entrada A, esta es la entrada A, y esta es la entrada B, ¿no? Entonces vamos a determinar el tipo de compuerta, qué tipo de compuerta es, ¿no? Vamos a ver aquí. Para lógica negativa. ¿Qué quiere decir lógica negativa? Cero, el cero lógico, el cero lógico, ¿no? Va a ser igual, en este caso, va a ser igual a 0 voltios, ¿no? Va a ser 0 voltios, ¿no? Y el 1 lógico va a ser igual a menos 5 voltios. Eso es lógica negativa, ¿no? Para lógica negativa, determine eh, el tipo de compuerta que representa el circuito, ¿sí? Entonces, lo que en cierto modo tendríamos que hacer aquí es eso, ¿no? Tendríamos A, B, B, y luego acá no sabemos qué es lo que va a haber, ¿no? Aquí es incógnita, ¿sí? Y aquí serían los valores 0, menos 5 voltios. Luego tendríamos 0, 0 primero, antes que esto. 0, 0 voltios. Y luego sería menos 5 voltios. 0, menos, perdón. Este sería, sí, o sea, aquí estamos hablando para uniformizar voltios y voltios. Menos 5 voltios, 0 voltios. Y menos 5 voltios, menos 5 voltios, ¿no? Vamos a darle el espaciamiento necesario para que se vea mejor. Ahí está. Ahí, ¿sí? Entonces, determinen cada una de las salidas y luego indique el tipo de compuerta es, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende el ejercicio, jóvenes? Sí, profe. Ya, entonces, a ver, les doy algunos minutos para que hagan el análisis correspondiente, determinen para cada uno de estos casos cuáles son los valores, ¿no? Y en base al resultado que observan, me dicen qué tipo de compuerta es, si es un OR o si es un AND. Sí, ya, 5 minutos entonces. A ver. Profe, yo creo que es OR. OR, es un OR. Sí. Ya, a ver, veamos. A ver, si es 0, 0, vamos a escribirlo aquí. 0, 0, ¿no? Primero 0, 0. Supongamos que aquí sea 0 voltios y aquí también 0 voltios. 0 voltios.
Cuando es 0 voltios y 0 voltios, ¿qué pasa con cada uno de los diodos? ¿Ok? 0. No hay, suponemos, ¿no? No hay caída. Menos 5. 0 menos 5. Este está a un mayor potencial que este. Ambos conducen, ¿no? Si ambos conducen, ambos están en estado de, están en polarización directa. Entonces aquí va a haber una fuente que se va a generar aquí, una fuente de voltaje con esta polaridad, ¿no? Más menos, así. ¿Sí? Lo que significaría que aquí sería 0 menos 0.7, ¿no? O sea, el valor del voltaje aquí saldría, ¿cuánto? Aquí. 0. Aquí sería menos, aquí esto es 0 voltios, ¿sí? Más menos sería menos 0,7, menos 0.7 voltios, ¿no? Así. ¿Vamos? Ya, seguimos aquí. Para el siguiente. El siguiente es 0, A y B menos 5, ¿no? Entonces cambiamos ahora para este valor que es menos 5 voltios. Ahí está. Ahí ahora. ¿Cómo sería? Si este es menos 5 y aquí es menos 5, ¿qué va a pasar con este? No conduce, ¿no? Si este es menos 5 y aquí tengo que esto es 0, este está conduciendo. Este conduce y este no conduce, ¿no? Nuevamente, si este no conduce, este está abierto. Si este está abierto, voy a tener yo que el voltaje aquí va a ser menos 0,7 nuevamente, ¿no? O sea, aquí vamos a tener un voltaje de menos 0.7 voltios. Ya está. Seguimos. Aquí. Que sería el mismo caso, ¿no? Solo que están invertidos, o sea, no cambia ese resultado. Entonces aquí también menos 0.7 voltios. Esto es lo que tendríamos. Ya. ¿Y qué pasa cuando es menos 5 y menos 5? Menos 5 y menos 5. Si es menos 5 y menos 5, menos 5 no conduce, menos 5 no conduce, ¿no? Y por lo tanto, como no hay conducción aquí, no hay caída de voltaje, aquí tendríamos menos 5, ¿no? Menos 5 voltios. Menos 5 voltios. ¿Ya? Entonces, esto en la lógica negativa, ¿qué significaría? Es un AND. Es un AND, ¿no? Tendríamos esto, ¿no? Esto es equivalente a 0 voltios, esto es un 0, esto también es un 0, ¿no? Esto es un 0 y esto es un 1, ¿no? Así sería, ¿no? Claro, y vendría a ser esto, como ya lo dijo, un AND, ¿no? Es un AND, claro, es un AND, ¿no? En lógica negativa, un AND.
Solo si ambos son unos, la salida es 1, ¿no? Sí, es una forma de implementar, en este caso, las compuertas lógicas, ¿no? Entonces, cuando nos imaginamos, ciertamente, los circuitos integrados que implementan toda una lógica bastante compleja, estamos hablando de circuitos que en su interior van a tener arreglos como esto. Claro, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Existen otros arreglos, ¿no?, que también van a tener un comportamiento de compuertas, ¿no? Or, and. Este es, vamos a decir, una lógica diodo, DDR, ¿no? Diodo, resistencia, ¿no? Existen compuertas lógicas denominadas TTL, ¿no? Sí. En la que en esencia se utilizan transistores para la construcción de las compuertas, ¿no? Lógica transistor, ¿no? Transistor logic, ¿no? TTL. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Podemos hacer esos ejercicios también ahí, no hay problema. Vamos a ya está. ¿Alguna duda hasta aquí? Esta parte es bastante práctico y en cierto modo sencillo hacer el análisis, ¿eh? No hay que hacer uso de ecuaciones o fórmulas, no, es criterio básicamente. Bien, vamos a ver ahora algunos diodos. Ya, esto tiene que ver ya con los denominados circuitos rectificadores, ¿no? Veamos, antes que esto, una revisión de estos puntos. Aquí está. Bien, vamos a analizar los denominados circuitos rectificadores, ¿no?, de media onda y los rectificadores de onda completa. El circuito rectificador esencialmente es este, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer el análisis de un circuito en el que se va a alimentar mediante señal senoidal. Bien, entonces, fíjese, tenemos un circuito compuesto por un diodo en serie con un resistor, al cual ahora entre bornes ya no le vamos a colocar, como en el proceso de análisis que hemos hecho aquí, son fuentes de voltaje de valor constante, ¿no? Aquí ahora lo vamos a alimentar con una fuente de alimentación senoidal, ¿no?, que puede tener una frecuencia con un determinado valor de voltaje máximo, voltaje pico, ¿no? En esencia, una función senoidal. Bien, entonces veamos el análisis, ¿no? Veamos primero en el caso ideal, ¿no? En el caso ideal.
si el diodo D es ideal. ¿Sí? Entonces, si es ideal, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer el análisis del comportamiento del diodo conforme varía el voltaje, pero lo vamos a hacer de forma general, ¿no? Vamos aquí. Entonces, este es B sub I, ¿cierto? Entonces, el valor del voltaje va a ser B sub I. Este extremo va a estar a un voltaje B sub I, ¿sí? ¿No? Respecto de tierra, ¿no? Este otro extremo va a tener un valor de voltaje. Si no hay caída de voltaje en R, va a ser 0 voltios, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces a partir de aquí podríamos nosotros hacer ahora el análisis, ¿no? Bien, en nuestro circuito vamos a tener que este extremo está B sub I y este está a 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar para B sub I? Para B sub I, para B sub I mayor que 0. ¿Qué pasa con el diodo para B sub I mayor que 0? ¿Está conduciendo o no está conduciendo? ¿Está en polarización directa o está en polarización inversa? Directa. Directa, ¿no? Entonces, el diodo D está en polarización directa. Está encendido. On, ¿no? Polarización directa. ¿Sí? Y a partir de aquí podemos determinar cuál es el valor del voltaje salida. Entonces, el valor del voltaje salida, ¿qué es igual? De manera general, así como está establecido. Considere que este es un diodo ideal, ¿no? Si usted me dijo de que está en on, está encendido, está conduciendo, entonces se va a comportar como un cortocircuito, ¿cierto? De pronto puede ser necesario hacer esa representación, ¿no? Si está en on, entonces este se está comportando como si fuese un cortocircuito porque es un diodo ideal, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que tendríamos como resultado, ¿no? Aquí, previo a esto. Determinó usted de que estaba en estado on, entonces, consecuencia, se comporta como un cortocircuito. ¿Y cuál será el valor de B sub 0? A ver, indíqueme cuál será el valor de B sub 0. B sub I. B sub I. El valor de B sub 0 es B sub I. Ya está. Con eso terminamos Entonces, el análisis. esto Sí, del diodo ideal no se considera caída de voltaje. claro, cuando es ideal habíamos dicho de que el diodo se va a comportar enteramente como un cortocircuito. Cuando tenemos la aproximación real, o sea, cuando saber que tenemos que considerar que es ideal o no. Si es que no nos ponen encima del diodo silicio germanio, ¿no?
Ah, ya, ya. consideremos que es ideal, ¿no? Si no hay silicio germanio, ideal, ¿sí? Ujú. Y ahí solo importa la polarización directa para que conduzca. O sea, el requisito es Claro, que haya polarización directa. así es. Ya, entonces, ahora vamos a analizar, ¿no? Aquí primero fue la condición, para la condición B sub i mayor que cero. Ahora vamos a ir nuevamente aquí y va a ser para la condición. ¿Qué pasa ahora cuando el valor de B sub i, ¿no?, es menor que cero? ¿Qué pasa si B sub i es menor que cero? Entonces indíqueme cuál es el estado del diodo. Me va a interesar saber el estado del diodo, ¿no? El diodo ¿en qué estado está? Indirecto, inverso. Claro, si B sub i es menor que cero y este es cero, este punto está a menor potencial que este otro, ¿cierto? Entonces el diodo está en polarización inversa, off, diodo apagado. Ya, y si el diodo está en polarización inversa, entonces, ¿qué pasa aquí en el contexto circuital? Está abierto. Está abierto, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a representar de ese mismo modo. Entonces aquí esto está fuera. Aquí. Entonces aquí vamos a tener, vamos esto, y nuestro diodo así. Si no conduce, entonces vamos a tener aquí que y aquí también, ¿no? Está. Ahí está. Entonces ahora el siguiente paso es determinar a qué es igual el voltaje V sub 0. 0. 0 voltios, 0 voltios, ¿cierto? 0 voltios. Ya, entonces en ese contexto necesitamos ahora tener, digamos, una representación gráfica de esto, ¿sí? ¿Cómo sería? Fíjese que para B sub 0 mayor que 0, la salida B sub 0 es B sub i. Y para B sub i menor que 0, la salida es 0. Bien, vamos a ver. Aquí. Aquí está. Vamos a aprovechar esta gráfica, ¿sí? Entonces, decíamos, para B sub i mayor que 0, o sea, cuando B sub i está aquí, el B sub 0 es B sub i, ¿cierto? Entonces va a ser lo mismo, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar? Va a cambiar cuando es negativo, o sea, cuando B sub i es menor que 0, entonces, ¿a qué va a ser igual el valor de B sub 0? 0. ¿No? Entonces vamos a tener nosotros algo así como esto. Aquí. Todo esto va a estar fuera. Y aquí más bien vamos a tener como salida así, ¿cierto?
Y este proceso se va a repetir, ¿no? O sea, vale decir que todo esto se va a repetir. ¿No? Y el ciclo se repite aquí, ¿no? Así. Y continuará nuevamente repitiéndose aquí. Esto es lo que vamos a ir observando, ¿no? Entonces nuestro circuito quedaría de este modo. Vamos a ponerlo aquí. Algo así, ¿no? Es más oscuro. Ahí está. Igual aquí. Igual aquí. Bien, esa sería la forma de una onda rectificada, ¿no? Con una rectificación que se conoce como de media onda, ¿no? Esa sería la gráfica correspondiente a la salida aquí. Nos faltó algo. Este no es B sub I. Esto es ahora B sub 0. Ahí está. Ese sería el resultado, ¿no? Una onda rectificada. Una onda rectificada. Entonces, ¿cómo se define un rectificador de media onda, ¿no? El rectificador de media onda, o en términos generales, el rectificador es un circuito que va
a seleccionar uno de los semiciclos, ¿no? De la entrada y lo va a pasar a la salida, ¿no? En este caso, ¿qué semiciclo ha elegido el circuito? El Positivo. circuito está, claro, el semiciclo positivo, ¿no? En esta misma lógica, podríamos nosotros hacer algo como esto. Fíjense. Vamos aquí. Ya, vamos a ver. Y vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, de la definición que hemos dado, ¿qué va a suceder con este circuito con este circuito rectificador? ¿Cuál va a ser la salida de este circuito rectificador? Nuevamente, ¿no? O sea, usted aplica la lógica que hemos aplicado ahí y decimos, este es B sub I, ¿no? Entonces decimos para B sub I, para el valor del voltaje B sub I mayor que 0, ¿sí? ¿Cómo está el diodo? Para B sub I mayor que 0. Como este es B sub I, esto es 0, ¿no? Inverso. Claro, está en off, ¿no? Sí, está en off. Entonces, como está en off, esto está abierto y el valor de B sub 0 ¿a qué va a ser igual? 0. 0. 0 voltios, ¿no? Y luego aquí, para B sub I menor que 0. ¿Cómo está el diodo? En on. Está El diodo abierto. D. Claro, el diodo D va a estar en on, ¿no? Va a estar encendido, va a estar conduciendo, ¿no? Está conduciendo. Si está conduciendo, entonces, y es ideal, aquí se presenta un cortocircuito y el voltaje B sub 0 va a ser igual a B sub I, ¿no? Entonces B sub 0 igual a B sub I. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Me dice, a la salida, B sub 0 va a ser igual a B sub I y esto va a ser cuando B sub I es menor que 0, o sea, esta parte de aquí, ¿no? Y cuando B sub I es mayor que 0, la salida es 0, o sea, en esta parte va a ser 0, ¿no? O sea, va a ser un flip va a ser un flip vertical de todo esto, ¿no? Vamos a retirar todo esto para intentar graficarlo. Esto de aquí también no nos va a convenir que esté ahí. Y ahora sí. Podría jalar todo esto aquí. Ya está.
cortar, pegar. Aquí lo tenemos y hacemos un flip vertical. Ahí está, ¿no? Y esto quedaría así, ¿no? Bueno, una buena aproximación. Entonces nuestra salida va a ser esta, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Entonces, ese es el criterio que se utiliza para el análisis de los rectificadores. Entonces aquí hay varios circuitos que van a presentar formas muy parecidas, ¿no? Como en este caso, el diodo puede ir adelante, el diodo puede ir atrás, el diodo puede ir en este lado. O sea, el proceso de análisis es muy similar al que hemos realizado, ¿no? Y nos va a ir dando, por ejemplo, en este caso, ya este es un rectificador de onda completa, ¿no? En el caso del rectificador de onda completa, lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión, hay que ir analizando qué grupos de diodos estarían conduciendo y qué grupos de diodos no estarían conduciendo, ¿no? Y establecer la ruta correspondiente de la misma para obtener una relación entre B sub I y B sub 0. ¿Sí? Entonces, en el caso del rectificador de media onda, lo que hace es toma uno de los hemiciclos y eso lo pasa a la salida, ¿no? Dependiendo. ¿De qué depende eso? De la posición del diodo, la orientación del diodo, ¿no? De eso depende. Bien, en el caso de un rectificador de onda completa, se dice de onda completa porque aquí hay un intervalo en la que no hay salida, ¿no? Ya, en el caso del rectificador de onda completa, adelantamos, lo que va a suceder es lo siguiente, de que este semiciclo, ¿no? O el semiciclo que está en la parte inferior, ahora también va a salir como salida, pero va a ser invertida, ¿no? ¿Sí? De tal forma que ahora vamos a tener este semiciclo, el siguiente aquí encima, el siguiente y el siguiente. No va a haber estos espacios vacíos de cero. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe. Sí. Sí. Me han comunicado de que se va a dar una semana más antes del final. Ya no van a ser 16, ¿Así? no 17 semanas. Por eso me Pero preguntaba. ya, Yo pensé que la próxima semana sería PC, la cuarta PC, ¿cierto? así Porque es. Esta es la semana 14, ¿cierto? La semana 15 es es, PC. Así es. claro, supuestamente es la última semana, pero parece que va a haber una semana más. La semana 16 también va a ser clases. 17 va a ser A ver, finales. vamos a ver un rato. Ojalá que no nos corten la conexión. Este es, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Univirtual? Creo que es este. Ya, ojalá que no nos corten. Ya, este es comunicación de datos. A ver. Nosotros tenemos 16 semanas, ¿cierto? Empezó la semana 1 con el 1 de junio. Se supone Así que es. deberíamos, según esto, deberíamos determinar nosotros en la semana 16, aquí está, examen final, que es del 14 al 20. Pero, Así como es. hubo una semana de extensión, ¿sí? Hubo una semana de extensión, entonces ahora el examen final va aquí, ¿no? Así Del es. 21 al 27, ¿sí? Sí, profesor. Ya, del 21 al 27, aquí va el examen final. Y en esta semana, del 14 al 20, estaríamos tomando la cuarta PC. ¿Sí? Así es como Ya, está profe. quedando, o además de eso están dando una semana más. No, eso no le termino de entender. Bueno, por lo que justamente documentó el tercio, va a dar una semana más